Ya lo dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Acompáñenme a ver cómo se juega este Dixit, un juego 100% abstracto y subjetivo, en el que lo que va a contar es la imaginación y nuestra interpretación de las ilustraciones, que por cierto son bellísimas. Un juego de Jean-Louis Roubegard, disculpen si mi francés está mal, de 3 a 6 jugadores. La caja pone de 3 a 6 jugadores, pero honestamente es un juego de 4 a 6. Tiene una pequeña variante de para 3 jugadores, pero la verdad es que no convence a nadie. Así es que sin más, vamos a ver cómo se juega. Primero, cada jugador elegirá uno de los conejitos del color que desee y elegirá tantas fichas como dependiendo del número de jugadores que vayan a jugar. Las fichas van del 1 al 6. Pero si van a jugar solo 4 jugadores y yo quiero tomar el conejito amarillo, solamente tomo las fichas del 1 al 4. La ficha 5 y 6 las devolvería a la caja. A continuación tomaremos el tablerito a 2 alas y lo extenderemos. Colocaremos todos los conejitos en la zona de inicio. Tomaremos todo el mazo o los mazos de cartas que se van a jugar en esta partida. Revolveremos un poquito y repartiremos 6 cartas boca abajo a cada jugador. Una vez que esté toda esta disposición hecha, ya estamos preparados para jugar. Dixit es un juego muy sencillo. Se trata de interpretar imágenes abstractas. Y el juego va en 3 pasos o con 3 posibles resoluciones. Primero, notar que de este lado del tablero, en este extremo, tenemos números. Va del 1 hasta el 6, esto dependiendo del número de jugadores. En este ejemplo de partida solamente llegaremos hasta el 4. Cada jugador tendrá sus 6 cartas en la mano y completamente al azar o como la mesa decida, se decidirá un jugador inicial. Este jugador inicial será el cuentacuentos durante esta ronda y la labor del cuentacuentos es observar sus 6 cartas y contar un cuento o dar una pista de su carta. Ahora, la gracia en Dixit es que no puede ser muy obvio, pero tampoco puedes dar una pista muy complicada. Tienes que buscar un punto medio, ya que tu objetivo como cuentacuentos es que algunos de los jugadores acierten tu carta, pero que no todos la acierten y tampoco ponerlo tan difícil como para que nadie lo acierte. Vamos con esto con calma. Aquí tenemos estas 6 cartas y yo decido elegir esta carta. Todas son ilustraciones abstractas. Yo puedo dar la pista con lo que yo quiera. Puede ser un poema, puede ser una frase de una película, de un libro, de una canción, inclusive pueden ser sonidos o puede ser una oración compuesta y completamente inventada por mí de acuerdo a lo que interpreto de esta carta. Cualquier pista es válida. Así es que yo miro esta carta y yo digo la armonía del caos, es lo que me viene a la mente. Es por eso que recomiendo jugar esto con gente pues un poco más creativa o que tenga mucha imaginación. He visto personas que en este ejemplo dirían el niño del tambor y es demasiado obvio y no queremos que sea obvio. Entonces yo digo la armonía del caos. Elijo mi carta sin que los demás jugadores la vean, la pongo boca abajo. En ese momento, todos los demás jugadores de sus 6 cartas tienen que elegir una de acuerdo a lo que yo dije. Mi pista es la armonía del caos. Entonces, los jugadores ven sus cartas y cada uno coloca una carta boca abajo, tratando de que los otros jugadores adivinen. Ya vamos al proceso de adivinación. El jugador inicial o el cuentacuentos que dio la pista baraja y las va colocando en las casillas de las cartas, repitiendo la frase una a la vez. Destapo la primera carta y digo, la armonía del caos. Destapo la segunda carta y repito, la armonía del caos. La armonía del caos, la armonía del caos. Ahora viene la etapa de votación. Todos los jugadores con sus fichitas votarán, excepto el jugador que fue el cuentacuentos.
Yo fui el jugador amarillo, así es que el amarillo no vota. Pero los otros 3 jugadores sí que votarán. Los jugadores evidentemente solo saben de la carta que ellos pusieron en juego. Si el rosa jugó esta, pues él sabe o ella sabe que esta es su carta. No se vale votar por tu propia carta. El objetivo para los que están adivinando es tratar de acertar cuál fue la carta que el cuentacuentos realmente jugó. Y el objetivo del cuentacuentos es que por lo menos uno de los jugadores que va a adivinar logra adivinar su carta. Así es que aquí las tenemos del 1 al 4 y cada jugador de cada color elige una fichita de acuerdo, piense que fue la que el cuentacuentos jugó. Las ponen boca abajo y al mismo tiempo se destapan las fichitas. Ya que todos hayan votado, se destapan las fichitas y se van colocando que coincida el número de la carta con el número de la fichita. Ya los jugadores han votado, han decidido. Y aquí se pueden dar 3 cosas diferentes. Primero, que todos los jugadores hayan encontrado o hayan acertado la carta del cuentacuentos. Vamos a hacer un poquito de trampa y decir que todos votaron la carta número 4, que es la del cuentacuentos. Tomamos todas las fichitas del 4, estas las ignoramos por ahora. Si todos los jugadores adivinaron la carta del cuentacuentos porque fue muy obvio, todos los jugadores que adivinaron la carta del cuentacuentos avanzarían 2 puntos en el marcador y el cuentacuentos no ganaría puntos. Ese es su castigo por haber puesto la pista demasiado fácil. Otra cosa que se puede dar es que ningún jugador haya acertado la carta del cuentacuentos, como lo habíamos puesto en este ejemplo. Nadie votó por la carta del cuentacuentos. Todos los jugadores que sí acertaron, otra vez reciben 2 puntos en el marcador y el cuentacuentos no recibe ni 1 punto. Y la tercera y última opción, y es la que el cuentacuentos está buscando que ocurra, es que por lo menos uno de los jugadores adivine su carta, por lo menos. Ya saben, no pueden ser todos y tampoco puede ser ninguno. Si se llega a dar este ejemplo, el cuentacuentos se lleva 3 puntos por haber sido un buen relatador y los jugadores que sí adivinaron, solo los que sí adivinaron la carta, también se llevan 3 puntos. En este caso fue el jugador verde, el verde también se lleva 3 puntos. Y los demás jugadores no se llevan nada. También hay una bonificación de más 1 punto por cada voto que se haya llevado las cartas de los jugadores que jugaron. Lo explico. El jugador verde acertó y el jugador verde jugó esta carta, ¿no? Supongamos que jugó esta carta. El jugador rosado votó por la carta del verde. Así es que el verde, por haber acertado la del cuentacuentos, se lleva 3 puntos y 1 punto adicional porque logró despistar al rosado y hacer que votara por su carta. Así es que el verde llegaría hasta 4 puntos. Y serían 5 puntos si el jugador blanco también hubiera votado por su carta. En el ejemplo anterior, en el que nadie adivinó la carta del cuentacuentos, que lo habíamos puesto así, todos los jugadores se llevarían 1 punto porque los votos estuvieron repartidos. Si el jugador verde jugó esta, el verde se lleva 1 punto. Si el jugador rosa jugó esta, el rosa se lleva 1 punto porque engañó al blanco. Después de haber jugado estas cartas, termina la ronda. Estas cartas se descartan. Se hace una sección de descartes. Y se vuelven a repartir una carta a cada jugador para que siempre tengan 6 en la mano para la siguiente ronda. Y el cuentacuentos pasa a ser el jugador a la izquierda del que era el jugador activo. Por último, les quiero mencionar las reglas adicionales para cuando son 3 jugadores. Yo la verdad recomiendo jugar este juego de 4 a 6, pero hay una variante medio rara para poder jugar de 3 jugadores. En el caso de que sean 3 jugadores, recibirán 7 cartas, no 6. Y se realizará pues lo mismo de que hay un cuentacuentos, pone su carta, pero a la hora de colocar cartas los otros 2 jugadores no pondrán una, sino que pondrán 2. Esto nos daría un total de 5 cartas cuando son 3 jugadores. Igual se barajan, se colocan
Los jugadores que jugaron 2 no pueden votar por ninguna de sus cartas, evidentemente, y se persigue el mismo objetivo de adivinar la carta del cuentacuentos. En realidad a mí no me gusta mucho, siento que pierde un poco la gracia de 3 jugadores, pero bueno, la opción ahí está. Entonces de eso se trata Dixit, la labor más complicada es la de ser el cuentacuentos, definitivamente, es la más complicada. Y simplemente iremos avanzando aquí en el marcador y el primer jugador que llegue a 30 puntos gana este Dixit. Pues esto ha sido todo acerca de este Dixit. Estamos ante otro de estos juegos que son increíbles para meter a la gente al mundillo de los juegos de mesa. Es un juego con reglas muy sencillas, como ya pudieron ver. Es un juego rápido también, es un juego dinámico y divertido. Sin embargo, este último punto creo que sí depende mucho de la gente con la que estés jugando. Me ha tocado jugar con gente que es muy creativa, que es muy imaginativa y se disfruta más el juego. Realmente piensan cosas como más complejas, por así decirlo. Y eso depende mucho de la creatividad o imaginación que tenga la gente con la que estás jugando. Hay gente a la que se le complica mucho. Me he topado con gente así que ve la carta y no se le ocurre más que lo que ve en la carta. O sea, literalmente lo que está viendo en la carta. Si en la carta hay un niño triste, piensa en tristeza o en niño. Entonces, es un juego que sí recomiendo mucho, pero sí hay que tener mucho ojo con la gente con la que estás jugando. Repito, esto va más de gente que tiene más imaginación, que es más creativa. También me he topado con el caso en el que se juega este juego y se notan las barreras generacionales. No es lo mismo cuando juega gente de distintas edades, que sean niños, adolescentes, adultos o adultos mayores, ya que eso influye bastante también en cómo van percibiendo o cómo van dando las pistas de estas cartas abstractas. Sin embargo, es un juego que yo recomiendo mucho, es más, fomenta la imaginación, fomenta la creatividad. Y si eres de esas personas que te cuesta un poquito de trabajo o que el arte abstracto de estas cartas, estas ilustraciones no es para ti, sí te recomendaría que le dieras una oportunidad. También es cierto que si lo juegas muy seguido con un mismo grupo de personas, puede llegarse a generar esa conexión o con gente que tú conoces muy bien, ¿no? De toda la vida. Entonces, hasta cierto punto ya pueden saber más o menos cómo piensan o por dónde van las pistas o qué es lo que están viendo. Entonces, un juego muy bonito, muy llamativo, las ilustraciones son preciosas, el arte es hermoso. Sí lo recomiendo bastante, no lo llamaría indispensable, pero sí muy recomendable tenerlo en tu ludoteca. Si es que cuéntenme en los comentarios si lo han probado, si les llama la atención, si ustedes creen que se les daría bien esta interpretación de arte abstracto o si les costaría más trabajo. Cuéntenme todo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!